Aquí mi querida responsable de todo el tema de comunicación y demás me ha puesto un listado de cosas que os van a encantar, que no pensaba hablar mucho de ello, pero bueno, ¿por qué no? Al final todos somos personas y todos tenemos nuestra parte. Entonces lo primero que me ponía era cómo era César Noval en la universidad. Pues era un cabroncete ambicioso que lo único que quería era sacar todas las matrículas de honor que pudiera, porque quería hacer cirugía plástica y para ello necesitas unas notas increíbles. De hecho, yo en la carrera, mi media era de más de sobresaliente, se quedó más cerca de la matrícula de honor que del sobresaliente. Yo saqué 17 matrículas de honor, 17 sobresalientes y 5 notables. Y era muy ambicioso, la verdad es que era incluso demasiado, pero es que yo recuerdo llegar el primer día de clase a la universidad y que preguntaran, bueno, ¿a cuántos os han dado matrícula de honor de bachillerato? Y de que los 200 y pico que éramos en mi promoción, 200 y pico levantaran la mano diciendo, sí, yo he sido el mejor de mi promoción en el colegio, sí, yo también, en el bachillerato, sí, yo también. Es decir, que el nivel de mis compañeros era una pasada, era una pasada. De hecho, el día que me dieron el premio extraordinario de medicina, realmente te mandan una carta a casa, pero te estás preparando el MIR. Entonces yo en esa época no dejaba que nadie me hablara, estaba ensimismado con mi mundo, no salía de mi habitación, menuda leonera, y pues llegó la carta y yo ni la abrí. Hice el MIR, saqué cirugía plástica con un puesto muy bueno, todo maravilloso, y fui a recoger el título de medicina como tal. Y cuando fui a recoger el título de medicina me dijeron, tienes que leer los datos para comprobar que está todo perfecto, tu nombre, tu DNI, y de repente ponía César Manuel Novalfón con DNI y tal, licenciado en medicina con, y en mayúsculas, porque además lo pone en mayúsculas, licenciado en medicina con premio extraordinario de licenciatura. Y le pregunté al secretario de la universidad, ¿y esto qué es? Dijo, hombre, claro, si te han dado el premio extraordinario, si tienes un acto dentro de 2 semanas que te van a dar la medalla de honor de la universidad. Y me puse a llorar y llamé a mi madre. Pero sí, la verdad es que más me valdría haber disfrutado un poco más y haber estudiado un poco menos, pero desde luego no me arrepiento. Sí que es verdad que era un mundo difícil porque la gente era muy ambiciosa. Yo lo reconozco, que al final digo lo de cabroncete porque, pues oye, si podía conseguir que alguien me dejara unos apuntes y no ir a esa clase y irme a estudiar a la biblioteca, pues claro que sí. Y si me podía hacer amigo de algunas compañeras de un año o dos más, que para tener ya los apuntes previos a ir a clase y podérmelos estudiar antes de que empezara la clase, lo hacía. No lo veo como algo malo, lo veo como, pues eso, un exceso de ambición que genera una carrera con tanta competitividad como es medicina, y más en la universidad pública, y más en aquel momento que era la carrera que todo el mundo quería hacer y la que parecía que socialmente era más importante. Cuando a día de hoy sí que creo que algo hemos cambiado, y cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y tú qué eres? Yo lo primero que le digo es, mira, lo primero que soy ahora mismo es hijo, lo segundo igual marido, y lo tercero, un entusiasta de las ballenas y los tiburones. A partir de ahí, si me quieres preguntar en qué trabajo, te lo cuento, pero mi profesión ha dejado de definirme, cuando en ese momento mi carrera me definía mi vida absolutamente y era mi prioridad máxima. Ahora mi prioridad, desde luego, son mis pacientes, pero también intenta ser, y de hecho a algunos os lo digo cuando me escribís un domingo a las 3 de la tarde, doctor, que ya tengo fecha de cirugía, y digo, maravilloso, pero estoy comiendo con mi familia. Ahora creo que hemos encontrado un punto medio, pero sí, en la universidad era muy ambicioso, incluso demasiado, pero también muy currante. Yo empezaba a estudiar el curso académico en agosto, antes de que empezara en septiembre, y desde el 1 de septiembre mis 10 horas de estudio no me las quitaba absolutamente nadie, incluidos fines de semana.